cómo podemos corregir y correlacionar el SPT usando un software comercial. Pasemos ahora a mirar en detalle cómo funciona el software. Antes de arrancarnos con el programa, vamos a mirar un poquito el manual. El manual tiene en primer lugar una licencia, hay que mirársela. La licencia es válida por 30 días, que ustedes lo pueden instalar en su ordenador. De todos modos, este es un programa que no es caro, cuesta 29 euros, entonces pueden ir a la web del fabricante a comprarlo. El software hace dos cosas. En principio hace una corrección del SPT en base a los criterios que les voy a enseñar ahora más adelante. Y además saca unas correlaciones que son las típicas para suelos arenosos y nos llega hasta calcular la capacidad portante de una zapata de un ancho determinado a una profundidad determinada de desplante. Igualmente, el software calcula la resistencia al corte sin drenar según el criterio de Terzaghi y de Peck, que es el más utilizado. En general, el software se introduce el valor del SPT, se calculan unos parámetros, se introduce posteriormente los parámetros que tienen que ver con la geometría y con la capacidad de carga de con la carga de la zapata que vamos a colocar ahí, y finalmente los valores de la corrección del SPT en base a estos criterios, ¿no? Por ejemplo, el ratio de energía, como vimos en el vídeo anterior, pues fíjense, varía de 0,50 a 1 si estamos utilizando un SPT manual. Si ese SPT manual le mejoramos con un aparato que le permita garantizar que la caída con el sistema de seguridad que cae de una altura constante, pues pasa de 0,7 a 1,20. Y si es un SPT automático, como el que aparece en el vídeo al principio, es de 0,8 a 1,30. Entonces, vamos a pasar ahora a usar el software directamente, no sin antes mirar las referencias. Este programa, al igual que todo, se basa en unas referencias y unos parámetros. Siempre es bueno mirarlo para entender qué hacen los programas, ¿no?, detrás, ¿no? y poder comprobarlo, y siempre hacerse un calculito a mano para asegurarse de que todo está bien. Vamos ahora a pasar al programa del SPT directamente. Él funciona de la siguiente manera. Tiene esta dial que te permite modificar el número de golpes del SPT. Este es un input de entrada que lo tomamos directamente de la planilla del sondista. En segundo lugar, colocamos a la profundidad a la cual se hace el ensayo. Tercer lugar, el nivel freático, que es la superficie libre de agua que está por encima. Que quiere decir que, por ejemplo, si estamos haciendo el ensayo a 2 metros y el nivel freático está a 1 metro, hay 1 metro de aire, ¿no? Aquí elegimos si queremos aplicar o no queremos aplicar la corrección por nivel freático. Aquí se introduce la densidad promedio del terreno que tenemos encima donde estamos haciendo el SPT, para efectos de tomar en cuenta en las correcciones la sobrecarga. Aquí se coloca la longitud de las barras que está por encima del apoyo de la máquina, o sea, por encima de la rasante, con el objeto de que el programa va a sumar estos dos elementos para calcular la masa de la barra que se está colocando. Aquí se cambia la masa de la barra dependiendo del diámetro que estemos usando. De 65 a 115 se usa esta, 150 o 200 milímetros. O sea que si usted cambia la barra de la perforación, esa masa la va a tomar en cuenta el programa. Igualmente hay que introducir los parámetros de una zapata estándar para que él le calcule en base al ancho de la zapata, a la profundidad de desplante, al factor de seguridad que estamos asumiendo, cuál es la tensión máxima admisible que aceptaría. Este elemento además permite si se quiere o no se quiere hacer la corrección. La corrección la puedes introducir en los elementos energéticos, modificarlos aquí, y te hace una simplificada, que es la que usamos normalmente, que es la corrección solamente de energía y de sobrecarga. Pocas veces se mira la longitud o el diámetro del agujero, y eso es porque estas correcciones, al no colocarlas, normalmente se está del lado de la seguridad. Fíjense, ¿no? Tenemos 19 golpes a 14. Entonces, esto subestima
y por lo tanto muchos ingenieros optan por introducir este pequeño factor de seguridad adicional y de no colocar esto que está aquí. Entonces vamos a imaginarnos el caso que tenemos 20 golpes LSPT. No vamos a cambiar estos parámetros para que sea más rápido el ejemplo. Y vamos a ver las diferentes cosas que nos produce el programa. Primero que nada, nos da la capacidad portante para N60 y N160, según Meyerhoff, Terzaghi, el eurocódigo, el método de Burland y Burrich, que nos da inclusive los asientos. Y es muy interesante que están estas 4 referencias para que usted las pueda aplicar en función de los criterios y de la experiencia local. Igualmente tenemos los asientos en las arenas y aquí están los diferentes elementos que se han utilizado. A mí me gusta mucho la relación de Burland y Burrich, ese paper sumamente, es un clásico de la mecánica del suelo, porque es uno de los pocos que hace una correlación de decenas de miles de ensayos para estimar estos factores de asientos. Igualmente tienes un módulo elástico que puedes estimar en base al SPT. Aquí, como verán, hay unas grandes variaciones dependiendo del autor que utilicen. Entonces esto hay que utilizarlo además con mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, fíjate, el diseño según la norma japonesa, según Tang, ¿no? La diferencia, o con Bowles, es porque los materiales que ellos hicieron sus experimentos pueden ser distintos. Algunas son a lo mejor arenas silíceas, otros son otro tipo de arenas. Entonces hay que tener cuidado con esto. Un punto adicional muy interesante es que el programa te permite redondear hacia arriba o hacia abajo los resultados. Esto es para ponerle, un factorcito ahí de seguridad, que el número del SPT no sea 16,34, sino que sean 16 golpes exactos, que es lo que medimos, ¿no?